¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo es para mí saludarles una vez más al continuar en esta experiencia maravillosa del estudio de la palabra de Dios. Agradezco al Señor por el nuevo día, por la bendición de la noche, por el descanso y porque nos concede ahora esta oportunidad para que a través del programa Reavivados por su palabra estudiemos el capítulo correspondiente al día de hoy. Estamos llegando hoy al capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y este es un capítulo por lo demás muy singular. El apóstol va a continuar la idea donde la dejó allí en el capítulo número 1, hablando de las consecuencias inevitables que el ser humano ha enfrentado a razón de haber dejado a Dios, de haber dejado su ley, de haberse olvidado de sus estatutos y principios y, o mejor dicho, intentar vivir una vida entonces contraria a lo que Dios ha esperado. El apóstol Pablo ha dejado claro que el hecho de haber cambiado al Creador por las criaturas, de haber dejado la adoración al Dios creador para ir a adorar a las criaturas, entonces ha traído como consecuencia un mundo anómalo, un mundo totalmente distorsionado, un mundo de dolor y de miseria. Ahora, en este capítulo, el apóstol va a centrarse en aquellos que tienden a ligeramente juzgar a otros. Por supuesto, él está hablando en primer lugar a los judíos, que eran muy fáciles para juzgar a los gentiles, que eran dados a criticar, a juzgar, a condenar a los gentiles, porque para ellos no tenían ninguna oportunidad, para ellos no había chance de salvación, no había ninguna posibilidad de que Dios pudiera obrar en su favor. Así que el primer problema que el apóstol Pablo va a presentar en este capítulo es las consecuencias en juzgar. Oigan, mis amigos, el apóstol Pablo, en por lo menos 2 oportunidades en este capítulo, va a presentar la verdad de que aquellos que son ligeros para juzgar, aquellos que juzgan rápidamente a otros, por lo general ellos son culpables de las mismas prácticas. Ellos son culpables de los mismos pecados. Ellos van a practicar en menos o más formas el mismo pecado. Ahora, vamos a desarrollar un poquito esto. El apóstol Pablo dice: tú que juzgas, te condenas a ti mismo cuando juzgas, porque condenas al que adultera y tú adulteras. Condenas al que roba y tú robas. Condenas al idólatra y tú haces sacrilegios. Ahora, puede que alguien que me está escuchando, que me está viendo en este momento, pueda decir: no, yo tengo la autoridad para juzgar a un adúltero porque nunca he adulterado. Tengo la autoridad para juzgar a un ladrón porque nunca he robado. Tengo la autoridad para juzgar a un idólatra porque nunca yo he adorado ídolos. El problema es que nosotros, todos los seres humanos, tenemos una llaga podrida. Así lo ilustro yo. Tenemos un sitio, una llaga, que donde el diablo mete el dedo, jurunga y nos hace sangrar. Donde el diablo mete el dedo, revuelve y hace que sangre, que duela. El problema es que nosotros tenemos la capacidad, digámoslo así, para juzgar los pecados de forma, por valores diferentes. Por ejemplo, un asesino y un mentiroso, para mí es más peligroso el asesino, o más pecador, o más condenable el asesino. Sin embargo, resulta que la misma ley que dice no matarás, dice no levantar falso testimonio o no mentir. La misma ley que dice no adulterarás, dice no codiciar. La misma ley que dice no robes, dice
honra padre y madre. La misma ley que dice honra padre y madre dice no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que hay muchas formas en que nosotros podemos estar violando la ley del Señor, violando la ley de Dios. Yo considero que el mandamiento que más fácil se viola, que lo violamos todos, algunos en forma imperceptible, es el primer mandamiento. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este mandamiento algunos confunden su significado y creen que es no adorar ídolos, no tener a Dios, a Alá, no adorar a Belzebú, no adorar a la Virgen fulana o al doctor Sutano. No. El primer mandamiento tiene que ver con el corazón. El primer mandamiento tiene que ver con lo que ocurre en tu corazón y en el mío. Tiene que ver con cuál es tu prioridad y cuál es mi prioridad. Y para muchos de nosotros, aunque nos decimos cristianos, nuestra prioridad no es Dios. Nuestra prioridad son los estudios, son el trabajo, son la familia. Nuestra prioridad es los amigos. Así que estamos violando el primer mandamiento sin darnos cuenta. Cuando le quitamos el tiempo a Dios, le robamos el tiempo a Dios para dedicarlo a cualquier otra cosa, no importa qué tan buena sea, eso es violar la ley de Dios. Así que cuando yo tengo por hobby juzgar a otros, soy fácil para condenar a otros en sus delitos. Debiera recordar lo que Jesús dijo, que tenemos que sacar primero la viga que hay en nuestro ojo para luego intentar sacar la pajita que está en el ojo ajeno, en el ojo del prójimo. Por supuesto, alguien pudiera leer el capítulo número 2 del libro de Romanos y decir, bueno, entonces cada quien vive su vida como pueda, cada quien viva su vida a su manera, no lo puedo juzgar, yo también soy un pecador. Cuidado, ese es otro pensamiento extremo. Ahí vamos al otro extremo. El diablo le gustan los extremos. Al diablo no le gusta el equilibrio. Si bien es verdad que yo no debo ser ligero para juzgar, también debo recordar que tengo una responsabilidad moral delante de Dios por amor a mi prójimo. Y por eso el Señor Jesús enseñó Mateo 18. Si yo veo a alguien que está fallando, no lo voy a divulgar, no lo voy a juzgar, no lo voy a condenar. Debo ir a él, debo advertirle que está mal, debo advertirle que no es correcto lo que está haciendo. Debo procurar entonces rescatarle de su vana manera de vivir. Y si lo hago, dice el apóstol Santiago, hemos ganado bastante. También tenemos una responsabilidad como iglesia cuando nos toca juzgar y tomar censura de algún acto ilícito. Es una responsabilidad moral delante de Dios. Lo que está condenando el apóstol Pablo es la hipocresía. Lo que está condenando el apóstol Pablo en este capítulo es la hipocresía. Cuando yo creo que soy mejor que otros, cuando yo me considero mejor que mi prójimo, cuando yo me considero entonces que soy el perfecto y tengo la libertad para señalar con mi dedo aquel que falla, al otro que falla. Eso es lo que el apóstol Pablo está condenando, porque la hipocresía es tener una doble cara. Yo condeno a otro que hace pecado cuando yo también soy un pecador. Y cuando, cuidado, estoy practicando lo mismo que estoy condenando. Por eso el apóstol Pablo dice en este capítulo que el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de aquellos que podemos estar en doble vida. Dios nos ayude, porque no es lo que pase contigo, no es lo que pase conmigo, es lo que suceda por consecuencia de eso en los demás. Es el impacto que causamos a los demás. Y mucha gente no es cristiana por causa de nosotros. Mahatma Gandhi, el libertador de la India, él decía: el cristianismo es muy hermoso.
El cristianismo es perfecto. Lástima los cristianos. Él estaba allí siendo juzgado, siendo oprimido. Su nación estaba siendo oprimida por una nación llamada cristiana. Así que, aunque él leía en la palabra de Dios y leía la Biblia y veía lo bonito y lo perfecto que era el cristianismo, cuando él veía a los que se decían cristianos, pues entonces decía no vale la pena. Por eso nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para vivir conforme a su voluntad, para vivir conforme a sus principios, no tanto por nosotros, sino por aquellos que nos ven, por aquellos que nos observan, que quisieran mirar en nosotros un Dios diferente, que quisiera mirar en nosotros un Dios que verdaderamente funciona. Pidámosle al Señor, porque el mismo apóstol Pablo dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? No lo somos, no podemos, somos pecadores. Pero cuando el Señor mora en nosotros, Él produce en ti y en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos vencedores por Él. Así que este capítulo nos debe llamar a la reflexión. Cuidado si estamos juzgando. Cuidado si somos ligeros para condenar a otros por su pecado, en lugar de irle a rescatar, en lugar de irle a mostrar a Jesús, en lugar de ver cómo lo sacamos de allí del foso de la desesperación, a ver cómo colocamos sus pies sobre la roca. Cuidado, y cuidado si el nombre del Señor está siendo blasfemado por ti y por mí. Dios nos ayude. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre eterno, muchas gracias por el capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Señor, tanto que aprender. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas.